Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Como ven en el título, hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando el mundo del entretenimiento turco y en particular en la vida de dos de nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título dice Hande Erçel habló, Kerem Bürsin oculta la verdad, y vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y sobre todo, a tratar de entender qué es lo que podría estar ocultando Kerem. ¿De qué se trata este supuesto secreto? ¿Qué dijo Hande que ha puesto a todos en alerta? Prepárense porque vamos a ir paso a paso, analizando cada detalle, cada declaración, cada gesto que pueda darnos una pista. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y siempre estarán al día con las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desatar esta intriga. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, uno de los temas más comentados y seguidos en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan real, que los fans de inmediato empezaron a especular sobre una posible relación fuera de los sets. Y como saben, estas especulaciones no solo se quedaron en rumores, sino que pronto se confirmaron. Tuvimos la dicha de verlos juntos, compartir momentos en redes sociales, asistir a eventos de la mano, y realmente parecían la pareja perfecta. Eran guapos, exitosos, carismáticos y, lo más importante, se les veía genuinamente felices juntos. Su popularidad se disparó aún más, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y, por qué no decirlo, del mundo entero. Cada foto, cada entrevista, cada detalle de su vida personal era analizado al milímetro por miles de seguidores ansiosos por saber más. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas no siempre permanecen estáticas. El tiempo, los compromisos profesionales, las presiones mediáticas, y quién sabe qué más, pueden cambiar el rumbo de cualquier relación. Y así fue como, para la sorpresa y decepción de muchos, llegó la noticia de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que habían invertido tanto emocionalmente en verlos juntos. Al principio, la noticia se manejó con cierta discreción, con comunicados breves y un tanto vagos. Se habló de diferencias irreconciliables, de la necesidad de enfocarse en sus carreras individuales, de que el amor había terminado pero el respeto quedaba. Declaraciones típicas que, si bien son comprensibles, a menudo dejan muchas preguntas en el aire. Pero aquí es donde entra la parte interesante y el motivo de nuestro vídeo de hoy. Recientemente Hande Erçel ha concedido unas declaraciones, unas palabras que según muchos han arrojado una luz, quizás no completa, pero sí una luz, sobre la dinámica de su relación y, más importante aún, sobre el final de la misma. Estas declaraciones de Hande han sido interpretadas de diferentes maneras, pero la que más resuena y la que nos lleva a pensar en la frase del título es que, supuestamente, Kerem Bürsin estaría ocultando algo. ¿Ocultando qué? Esa es la gran pregunta. Vamos a analizar qué dijo Hande. En una entrevista reciente se le preguntó sobre su relación con Kerem, sobre los motivos de su separación y sobre cómo se sentía al respecto. Hande, conocida por su elegancia y su capacidad para manejar las entrevistas con diplomacia, fue un poco más allá de las respuestas genéricas. No entró en detalles escabrosos ni acusaciones directas, pero sí dejó entrever que hubo aspectos de la relación, o quizás del final de la misma, que no fueron completamente transparentes. Una de las frases que más ha resonado es algo así como que las cosas no siempre son como parecen, y que el tiempo y la distancia te permiten ver las cosas con mucha más claridad, y a veces, esa claridad revela verdades que antes estaban veladas. Estas palabras, aunque sutiles, implican que hay una verdad subyacente que no se ha contado del todo. Ahora, pensemos en Kerem Bürsin. Desde la separación, Kerem ha mantenido una postura bastante reservada sobre el tema. Sus apariciones públicas y entrevistas se han centrado principalmente en sus proyectos profesionales, en su trabajo filantrópico y en mantener una imagen positiva y enfocada en su futuro. Cuando se le ha preguntado directamente sobre Hande o sobre los motivos de la ruptura, sus respuestas han sido siempre muy breves, respetuosas y en línea con lo que se comunicó oficialmente. Ha evitado entrar en polémicas, ha defendido la privacidad de ambos y a INSI.
Estido en que su relación terminó en buenos términos y con mucho cariño. Sin embargo, esta actitud de Kerem, que muchos podrían ver como madura y discreta, es precisamente lo que lleva a la especulación de que podría estar ocultando la verdad. Si todo fue tan cordial y transparente, ¿por qué la aparente reticencia a hablar de ello con más profundidad? ¿Por qué esa necesidad de mantener un muro de silencio en torno a los detalles? ¿Está Kerem protegiendo a Hande, protegiéndose a sí mismo, o protegiendo una imagen pública que ha construido cuidadosamente? La frase Kerem Bürsin oculta la verdad sugiere que hay algo más allá de lo que se nos ha contado. Podríamos estar hablando de diferentes escenarios. Quizás la separación no fue tan amistosa como se presentó. Quizás hubo una razón mucho más profunda, un desencuentro importante que ninguno de los dos quiso hacer público por miedo a dañar sus carreras o a generar un escándalo mayor. O tal vez, y esta es una especulación más audaz, Kerem tiene información o un punto de vista sobre la ruptura que Hande preferiría que permaneciera oculto, y él, por lealtad o por otras razones, respeta esa decisión, pero al mismo tiempo, su silencio se interpreta como una ocultación. Analicemos las posibles razones por las que Kerem podría estar ocultando algo. En primer lugar, la presión mediática en Turquía, y en general en la industria del entretenimiento, es brutal. Las vidas de las celebridades son escrutadas al detalle, y cualquier escándalo puede tener repercusiones negativas en sus carreras. Si la separación tuvo algún componente delicado, como una tercera persona involucrada, una discusión fuerte o un malentendido grave, hacerlo público podría haber sido devastador para ambos. Ambos tienen campañas publicitarias, proyectos y una base de fans que dependen en gran medida de su imagen pública. En segundo lugar, el respeto. Es posible que Kerem, a pesar de la separación, tenga un profundo respeto por Hande y por la relación que compartieron. Si Hande le ha pedido o si él mismo considera que es lo mejor, mantener ciertos detalles en privado, su silencio sería una muestra de ese respeto. Sin embargo, para los observadores externos, este silencio puede interpretarse como una forma de ocultación, especialmente cuando Hande ha dado a entender que hay verdades veladas. Una tercera posibilidad es que Kerem esté protegiendo su propia imagen. Quizás hubo acciones o palabras de su parte durante la relación o en el momento de la ruptura de las que no se siente orgulloso, y prefiere que esos aspectos permanezcan en la oscuridad. No estoy sugiriendo nada negativo, pero en el juego de las apariencias, a veces el silencio es la mejor estrategia. Y luego está la interpretación más optimista. Quizás Kerem no está ocultando nada malo, sino simplemente algo que es demasiado personal y que él considera que no debe ser compartido con el público. Quizás Hande se refiere a la complejidad de las emociones humanas, a las dificultades de mantener una relación pública, o a las lecciones aprendidas que son valiosas para ellos pero no necesariamente para el público en general. Su silencio, en este caso, sería una forma de preservar la intimidad de esas lecciones. Lo que es innegable es que las palabras de Hande han abierto una puerta a la especulación. Los fans están ávidos de respuestas, de un cierre, de entender qué pasó realmente. Y esta dinámica de ella habló, él oculta, crea un cliffhanger fascinante. Es como un capítulo de una telenovela que no termina de resolverse, dejando a la audiencia con ganas de más. Consideremos también el impacto de las redes sociales en todo esto. Los seguidores, tanto de Hande como de Kerem, han convertido sus comentarios en foros de debate. Se analizan cada foto, cada story, cada interacción entre ellos. Si uno de ellos da me gusta a una publicación que podría interpretarse como una indirecta, se arma la revolución. Si uno deja de seguir al otro, es el fin del mundo. Esta constante vigilancia y análisis, si bien puede ser agotadora para las celebridades, también es el motor de la atención que reciben. Entonces, ¿cuál es la verdad que Kerem podría estar ocultando? No tenemos la respuesta definitiva, y probablemente nunca la tendremos si ambos deciden mantenerla en privado. Pero podemos especular basándonos en lo que hemos visto y oído. Podría ser algo tan simple como que la relación simplemente se desgastó, pero Kerem no quiere ser el que revele ese lado, aburrido, y prefiera mantener la imagen de que fue algo más profundo y dramático. O podría ser algo más complejo como malentendidos, celos o diferencias de visiones a futuro que los llevaron a caminos separados, y él prefiere no entrar en esos detalles íntimos. Otra perspectiva es que Hande, al decir que hay verdades veladas, esté simplemente expresando la dificultad de las relaciones en el ojo público. Quizás no hay una verdad oculta en el sentido de una traición o un secreto oscuro, sino más bien la
Realidad de que las relaciones, especialmente las públicas, son complejas y a menudo tienen matices que no son fáciles de comunicar o que no son del interés del público. Su comentario podría ser una reflexión más general sobre la vida y las relaciones, y la interpretación de que Kerem oculta algo es algo que la audiencia ha proyectado. Sin embargo, dada la forma en que se ha construido la narrativa en torno a esta pareja, y la expectación que genera cada una de sus apariciones y declaraciones, es natural que los fans busquen un significado más profundo. La frase Ander Zel habló Kerem Bürsin oculta la verdad, no es solo un titular llamativo, sino que encapsula la percepción de una parte de la audiencia, que uno ha sido más abierto, mientras que el otro ha mantenido una barrera. Podríamos incluso plantearnos la posibilidad de que este titular sea una estrategia de marketing, tanto para el canal que lo publica como para las propias celebridades de forma indirecta. Generar conversación, mantener el interés en su vida personal y profesional, es una táctica común en el mundo del espectáculo. Lo importante aquí, más allá de descubrir un secreto específico, es reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas en torno a las celebridades, cómo la audiencia participa en esa construcción y cómo las declaraciones, incluso las más sutiles, pueden generar un torbellino de interpretaciones. La vida de Hande y Kerem, como la de muchas otras figuras públicas, se ha convertido en una historia que muchos seguimos, y en esa historia, cada palabra, cada silencio, tiene un peso y un significado. En resumen, lo que sabemos es que Ander Zel ha dado unas declaraciones que sugieren que hay aspectos de su relación con Kerem Bürsin, o de su ruptura, que no se han contado completamente. Por otro lado, Kerem Bürsin ha mantenido una postura de reserva y discreción, centrándose en su vida profesional y evitando entrar en detalles sobre su pasado sentimental. Esta discrepancia en la forma de comunicar ha llevado a la conclusión de que Kerem podría estar ocultando la verdad, aunque la naturaleza de esa verdad y las razones detrás de su silencio son, por ahora, materia de especulación. Lo que sí podemos aprender de todo esto es la complejidad de las relaciones públicas, la presión a la que están sometidas las celebridades y la fascinación que el público tiene por desentrañar los misterios de la vida de sus ídolos. Ya sea que Kerem esté ocultando algo significativo o simplemente esté protegiendo su privacidad, su silencio, contrastado con las palabras de Hande, ha creado una narrativa intrigante que continuará generando debate entre sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio Hande Kerem. Ha sido un placer desgranar todas estas posibilidades con ustedes. Gracias de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por su atención y por su interés. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem está ocultando algo? ¿Qué creen que podría ser? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante a todos.